Impresionante la entrevista que ha concedido Novak Djokovic en las últimas horas a un medio croata, un canal de YouTube que lo lleva Slaven Bilic, ex entrenador del West Ham. Esto para los panenquitas, pues le gustará ese crossover Bilic-Djokovic. Pero lo cierto, Diego, es que se ha abierto como pocas veces antes se había abierto Djokovic y ha hablado de temas que ilustran muy bien cuál ha sido su camino hasta llegar al estrellato, que se encontró en su primera etapa dentro del estrellato y que sigue también ahora para Novak Djokovic. Un poquito pasado, presente y futuro, pero con revelaciones que de verdad merece la pena escuchar porque ahondan en la personalidad de Novak y nos deja algunos relatos que incluso nos sorprenden, ¿no? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal, Magic? Pues parece mentira, ¿no? Que una figura tan importante en el mundo del deporte, e incluso en la sociedad en general, pueda seguir desvelando sucesos, anécdotas que no conocíamos y que representan también todo lo que es Djokovic y explican claramente tanto su personalidad como el éxito rotundo que ha tenido en el mundo del deporte. Merece la pena adentrarse en la entrevista. Eh, Está en YouTube, recomendamos a la gente que la vea, pero aquí vamos a hacer una buena selección de lo más llamativo. De verdad que merece la pena leerla al completo, pero quedaos aquí porque vamos a hablar de muchas cosas de las que habla la entrevista, las más llamativas, las más incluso impactantes, diría yo, y que a más de uno le va a sorprender, yo creo, porque no eran detalles que no conocíamos, algunos de la infancia y de la adolescencia del propio Djokovic, empezando por que es uno ve el titular y verdaderamente se queda sorprendido y habla de un episodio que tuvo lugar cuando Novak Djokovic hace su primer viaje a Estados Unidos para seguir compitiendo, para seguir formándose, y habla de cómo su padre, Serjan, pidió prestado dinero, porque no tenían evidentemente, porque necesitaban 5.000 euros, y lo pidió prestado a los criminales, a lo que él llama Loan Sharks. No sabemos si será la mafia como tal, si serán pues criminales de manera pues figurada, que es lo que pienso yo, ¿no? Que yo creo que él hace referencia a criminales, bueno, a ese tipo de bancos, ¿no? Que aprovechan las prisas y que aprovechan la falta de liquidez de personas para sablarte de algún modo. Pero el caso es que él habla de criminales, de loan sharks, de profesionales de la usura, y aquí lo tenemos, Diego, creo que son palabras que merece la pena leer. Dice: el viaje en total costaba unos 5.000 dólares, era imposible disponer de ese dinero en aquellos tiempos. Mi padre tuvo que recurrir a los criminales de la usura, a la mafia, les explicó la situación, reconoció que teníamos mucha prisa y les pusieron intereses del 30%. Mi padre aceptó, pero hay historias increíbles de esa época. Tuvieron muchos problemas, llegaron a provocar un accidente de coche, pero finalmente pudo pagar. ¿Y por qué esto es tan, aparte llamativo, yo creo importante? Porque explica muy bien de dónde viene Djokovic, esa mentalidad, esa forma de entender el deporte y de entender la vida incluso, viene de todas las dificultades que vivió, y esta es una más que no conocíamos. Él hablaba de que los bancos solían dar préstamos con un interés del 15 o 20%, le preguntaron a su padre: oye, ¿tienes prisa? ¿Necesitas este dinero? Le dijo el padre de Djokovic a aquellos criminales que sí lo necesitaba, y le dijeron: pues entonces los intereses van a ser del 30%, ¿cómo te quedas? Sí, el procedimiento no parece muy regular, ¿no? No. Basado en normas internacionales, desde luego. A ver, sabíamos claramente que una de las particularidades de Djokovic y que también ha definido mucho su carrera es su origen humilde. Y no solo es un origen humilde por falta de recursos, sino por lo que supone haber crecido en los Balcanes en la época de los 90. También Sí. tenemos una noticia que luego podemos repasar en la que él Bueno, mismo ya. dice que en los 90 él iba cambiando de casa, no tenía una residencia fija por los bombardeos, por la situación socioeconómica general, y hubo un momento en que se replanteó muy seriamente continuar en el tenis porque era, y lo sigue siendo, un deporte muy caro para dedicarte a él. Hubo un momento en el que su padre le puso 10 marcos encima de la mesa y le dijo: esto es todo el dinero que tenemos ahora mismo, si tú realmente quieres dedicarte al tenis, encontraremos la manera de que lo puedas hacer, pero tienes que saber que este es el punto de partida. Esto era con un Djokovic de entre 10, 12 años, 12 entonces años tenía, fíjate, él sí. mismo dice cómo tuvo que madurar muy deprisa. Estuvo tentado de abandonar el camino del tenis, no quiero ni imaginarme que eso hubiera sucedido. Él también le gustaba mucho esquiar por ver a su padre que se dedicaba a ello, y bueno, acabó decidiendo dedicarse al tenis, pero en definitiva estas dos historias nos dan
un claro marco, un claro contexto de lo que tuvo que hacer Djokovic para dedicarse al tenis profesional. Porque es importante, yo creo, escuchar estas historias y hablar de ellas cada vez que ponemos en contexto y hablamos de la figura de Novak Djokovic. Al final, Novak Djokovic siempre se ha hablado de él en el tono de la conversación por el Goat, en el tono de lo que es Novak, y se habla mucho de palabras como legado, de las historias que han dejado siempre Federer y Nadal, y que a veces Djokovic, si lo reducimos todos los números, sí, es el mejor de todos los tiempos, pero si nos vamos más allá de los números, no tiene un argumento tan grande como Federer y Rafa. Y yo siempre me remito a este tipo de historias para tratar de hacer ver a la gente que Novak Djokovic es mucho más que los números. Y que Novak Djokovic tiene seguramente la historia de vida más impresionante, en la que ha tenido que superar más desafíos de los tres. Y más allá de la figura de Roger y Rafa, esto es Novak Djokovic, amigos. Es un tipo que forja su competitividad y forja su carácter y forja su ambición en el hecho de partir de la más absoluta nada, de un panorama devastado por la guerra, eso ya lo sabemos, pero también devastado por la falta de liquidez económica y devastado por unos orígenes de los que muy pocas personas han conseguido levantarse y que muy pocas personas han conseguido superar. O sea, tienes que ser muy bueno y tener una mentalidad de hierro para poder pasar de esto a ser el mejor de todos los tiempos. Y es interesante además, Mike, porque esta entrevista también estaba íntimamente relacionada con Luka Modric. De hecho tenían una camiseta firmada por el croata a su lado, y al final el otro día en una conversación con amigos me decían, estábamos hablando de Modric y me decían, lo más increíble es la historia de Luka, que a lo mejor no es tan conocida incluso como la de Djokovic, pero él también se crió en unos Balcanes arrasados, se iba con su abuelo que era pastor de ovejas por el monte. En fin, esto al final es el legado, y también yo creo que marca mucho la personalidad y el carácter de un deportista dentro y fuera de la cancha. Para mí, para entender al Djokovic de hoy, hay que conocer este tipo de historias, y también nos da una idea de cómo él se ha involucrado mucho más de lo normal en ayudar a tenistas humildes, en preocuparse porque el tenis mejore como deporte, sea más democrático, más accesible. Por lo tanto, muchas veces decimos, cuando peor lo pasas, más se disfruta luego el éxito. Y yo creo que el caso de Novak es paradigmático de esto. Hay muchas cosas todavía que vamos a mencionar, quedaos, porque merece la pena, pero en relación con esto, y ya para cerrar este capítulo, Djokovic también habla en esta entrevista de una experiencia que tuvo cuando era también pequeño, ya, bueno, más bien en la adolescencia, en la que a él se le acercaron agentes de IMG, de la mítica empresa de representación, de la academia de Nick Bollettieri, etc., y le ofrecieron, verbalmente, estuvieron hablando con él, vieron que tenía potencial, y le comentaron que, en principio, le iban a ofrecer la posibilidad de quedarse en una de sus academias, de llevarlo a una de sus academias. Y dice Djokovic que al cabo del tiempo nunca volvieron a llamarle. Jamás, o sea, ese ofrecimiento, esa especie de acuerdo verbal quedó en vano, jamás se dio. Y hablaba Djokovic y decía, yo vengo de un sitio, los Balcanes, en los que nada es negocio y todo es personal. Mientras que en el mundo europeo, Estados Unidos, etc., nada es personal y todo es negocio. Él dice, para nosotros, la palabra, si yo te miro a los ojos y te afirmo una cosa y te choco la mano, eso vale más que un papel firmado. Mientras que para el resto de Europa y para Estados Unidos y para el mundo occidental es justo al revés. Cuando él dice que él se ve con la gente de IMG en los torneos, él al final se los ha cruzado en los vestuarios desde que ha sido profesional y nunca ha tenido una mala palabra hacia ellos, porque entiende la diferencia de mentalidad y entiende que ellos te dicen, no, al final no te elegimos, te dijimos que sí, pero al final, pues oye, por diversos motivos no te pudimos ofrecer esto, no te preocupes que esto no es personal. Y dice Djokovic, es que para nosotros es al contrario, para nosotros no hay nada que sea negocio, todo es personal. Creo que esto también explica muy bien su personalidad y explica muy bien también cómo aterriza él dentro del contexto de la rivalidad Federer y Rafael Nadal. Porque también habló Novak Djokovic de su relación con Roger y Rafa. De Enzo Magic te diré que lo acabas de presentar perfectamente, porque a la hora de referirse a la relación con Roger y con Rafa, y también cómo lo percibía la gente, él marca claramente la diferencia entre pertenecer a países occidentales, democráticos, en donde la paz y la igualdad son valores fundamentales, a venir de un país como Serbia, que quizá tenía una no imagen tenga la mejor
percepción global y que, bueno, pues son unos valores que quizá venían un poco dañados, sobre todo después de la guerra de los Balcanes. Él marca muy bien esa diferencia. Si te parece, lo podemos leer. Dice: fue frustrante Sí. porque sentí que querían alejarme de su historia particular. Ellos habían construido una gran rivalidad porque Rafa destacó unos años antes que yo, y de repente yo me presenté diciendo a todo el mundo que quería ser el mejor del mundo, porque él sabía que podía ser mejor que ellos. Eso no gustó ni a ellos ni al mundo del tenis en general. Ahí habla un poco, ¿no? De eso, del tema de las potencias europeas, de que al final hay muchas filias y la óptica y la visión que se tenía de Serbia no era la mejor. Y él dice: lo que yo hice fue mostrar mi admiración hacia ellos. Ambos eran mis referentes para poder batirles, pero quizás no era políticamente correcto al desafiarles de esa manera. Jamás tuve una mala palabra hacia ellos, pero todo el establishment, toda esa prensa, sponsors, comenzó a moverse para generar la imagen de mí como villano. Me sentía, ojo a esto, me sentía como un niño no deseado. No entendía que la gente no me quisiera cuando yo deseaba generar un vínculo más allá del tenis con los aficionados. Hubo un tiempo en el que busqué la manera de encontrar ese cariño, pero luego me di cuenta de que no lo lograba y de que tenía que ser fiel a mi personalidad, ser honesto conmigo mismo y dormir tranquilo. Habla también de que dice: yo jamás he cambiado mi actitud hacia Rafa y Roger. Cuando decidieron poner distancia y ser fríos conmigo, lo acepté, y cuando decidieron acercarse a mí, lo recibí con los brazos abiertos. Y bueno, comentaba un poquito de que sí, de que cuando se retiró Rafa, pues él lo recalca, ¿no? Que se fue con él una parte de él. Y te lo digo, son muy interesantes estas palabras, porque yo creo que en el camino de Djokovic están muy diferenciadas esas etapas. O sea, él llega al circuito mostrando abiertamente que él quiere ser el mejor, no porque les caiga mal Federer y Nadal, ni porque quiera estropearles la fiesta, sino porque él se tiene la confianza, él viene de la nada más absoluta, y cuando vienes de ahí, te crees que eres capaz de todo, ¿no? Como es lógico. Y llega, acuérdate aquella época, ¿no? Cuando era muy joven Djokovic, en la que se hablaba mucho de sus celebraciones, en la que se hablaba mucho de sus imitaciones. Él quería conectar con el público, él quería generar ese vínculo, pero inmediatamente la prensa empezó a tacharle de irrespetuoso, empezó a tacharle de niño un poquito con demasiadas ínfulas de ser grande, y eso le alejó de la imagen perfecta que tenían Federer y Nadal. Y eso durante un tiempo lo sufrió Djokovic. En 2011 yo creo que abraza el rol de villano perfectamente y pasa a una nueva época, y ya en los últimos años, con todo lo que ha logrado y con todas las aportaciones que le ha intentado dar al mundo del deporte, creo que hay muchos que poco a poco han ido cambiando esa visión de Djokovic, y ha sido cuando él ha abrazado, cuando él ha aceptado que él tuvo una imagen al principio y que simplemente tiene que ser el mismo para que la gente poco a poco empiece a tenerle un poquito de más afecto. Cuando él ha aceptado eso finalmente en esta última etapa de su carrera, ha recibido un poquito más de cariño del público, ¿no? Desde luego, al final no lo que marca claramente es cómo una historia puede ir evolucionando con el tiempo, porque está muy claro, ¿no? Cuál era la actitud de Federer, de Nadal y de todo el mundo occidental, vamos a decir, en un principio. Bueno, de hecho, fíjate que donde más cariño ha recibido siempre Djokovic ha sido en Asia, un lugar quizá un poco más fuera del mundo occidental, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, la verdad, lo que dice de ellos. Creo yo que tiene mucho mérito que él no haya guardado nunca ningún rencor con todo lo que ha sucedido. Él también, hay que decir, que admite que cometió errores, por supuesto. Él sabe que ha actuado mal en algunas ocasiones. Muy interesante también cuando dice, hay mucha gente que comenta que a mí me gusta que me abucheen, que me pisen y que a mí me gusta provocar, que soy un provocador. Y él mismo dice, hay momentos en los que mi rendimiento deportivo quizá ha mejorado en ambientes hostiles, pero te puedo asegurar que a mí no me gusta entrar en un estadio y que haya miles de personas que no me quieran y que me estén abucheando. Entonces, o sea, él dice: yo no busco esto, simplemente me he adaptado a esto. Claro. Porque si no me adapto, evidentemente, ahí sí que estoy fuera. Por último, para finalizar, hablando un poquito del presente y del futuro más cercano, ojo con esto. Y yo quiero también puntualizar, porque evidentemente el titular es el que es. Djokovic ha apuntado como principal objetivo, lo que más le motiva, lo que más le ilusiona, lo que le llena el corazón, Los Ángeles 2028. Para esto quedan 3 años. Tendría 41 años Novak Djokovic de cara a Los Ángeles. Llegará, no lo sé, pero fíjate, para todo lo que has hablado del tema retirada, es tremendo que Djokovic en el horizonte tenga un objetivo a 3 años vista, ¿no? Quiero ligeramente puntualizar esto, porque él habla efectivamente, y aquí lo vamos a ver en el artículo, dice: lo único que tengo en mente ahora mismo y que es lo único que me motiva son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y luego a continuación él dice en la entrevista: también las competiciones por equipos en las que representa a Serbia y los Grand Slams.
Pero lo que más me motiva son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Que nadie lo interprete como Djokovic ya pasa de todo, solo quiere llegar a los Juegos Olímpicos. No, 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 no. los Grand Slam están muy arriba. De hecho, él lo menciona como uno de los 3 únicos aspectos que verdaderamente le motiva y le ilusiona. Pero sí que es verdad que pondera y pone principalmente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sí, no Magic, porque al final la vía para llegar a Los Ángeles en 2028 es ser competitivo en Grand Slam. Yo no me imagino a Djokovic 2 o 3 años perdiendo en primeras rondas y viéndose ya totalmente fuera de onda y apurando para llegar a los juegos como pueda. O sea, yo creo que el escenario de competir en Los Ángeles es más, bueno, cerrar un círculo, pero siempre y cuando se siga viendo él competitivo por los grandes títulos, que es lo que le motiva en el día a día. En un largo plazo es la cita olímpica. Simplemente comentar, ¿no? Que esto es pues un aspecto más de todo lo que hemos hablado en los últimos años, de que a Djokovic ya solo le motiva las grandecitas y que todo lo que juega, que no sean grandecitas, es para prepararse, para que él se prepare de cara a estos torneos. Y que él aleja esas sirenas de la retirada que en los últimos meses pues poco a poco se fueron cada vez acercando más, y lo aleja diciendo que, oye, tiene un objetivo a 3 años vista. Esto me parece tremendo. Así que no sé si Djokovic llegará a Los Ángeles 2028, no sé si ganará el 25 Grand Slam en el camino a ello, pero lo que quiero, Diego, es que la gente nos lo ponga en comentarios si creéis que Djokovic llegará a Los Ángeles. ¿Qué os ha parecido las historias que ha contado él? Que si los criminales, que si las dificultades al principio de su carrera, lo que él opina de su relación con Federer y Nadal y de cómo llegó al mundo del tenis. Dejadnos, como siempre, me gusta y contadnos qué os ha parecido esta entrevista de Djokovic, Diego. Y nosotros nos veremos en próximas ocasiones, ¿o no? Genial, aquí seguimos al pie del cañón. Nos Abrazo. vemos. Adiós.